Hola compañeros, espero estén muy bien. Hola a todos. La siguiente clase tiene como objetivo plantear la diferencia entre un programa arquitectónico y un programa de necesidades. Normalmente son cosas que definitivamente van ligadas una entre otra, es decir, están conectadas en cuestiones logísticos de la creación de un proyecto arquitectónico, pero en la escuela a veces se suelen enseñar como si fueran lo mismo y cada una tiene sus características diferentes y es muy importante que antes de cualquier paso hacia diseñar, digamos ya en un croquis, en el AutoCAD o como sea, que antes de eso ustedes comiencen a hacer estos pasos. ¿Por qué? Porque es la manera lógica de llegar a un resultado adecuado y nos va a dar la consecución para llegar a algo que vamos a ver hoy, que es la zonificación. Es decir, este tema se va a dividir en tres partes. La primera tiene que ver con programa de necesidades, luego cómo ese programa de necesidades lo brincamos a un programa arquitectónico y cómo ese programa arquitectónico va a derivar en una zonificación, que también hasta este momento ha sido un poco la zonificación un elemento que no se estudia como debiera ser, que no se estudia tan a fondo y que la verdad es que es sumamente útil para poder comenzar a diseñar un proyecto. Entonces, bueno, comencemos con un programa de necesidades. Les traigo un PDF que nos puede servir para leer la introducción y luego vamos platicando hacia esta parte. Miren, aquí está. ¿Qué es el programa de necesidades? Lo voy a leer para que sea más sencillo y se pueda comprender de mejor manera. Dice, el programa de necesidades en arquitectura se podría definir como las expectativas o exigencias del cliente en un encargo concreto. Deberá establecer un marco de actuación. De este modo, el arquitecto podrá aplicar sus conocimientos para que el cliente alcance los objetivos deseados. En definitiva, es aquel documento que será interpretado por el arquitecto para la correcta consecución de los objetivos de su cliente. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque es el primer paso que yo voy a dar cuando empiezo a hacer un proyecto. Es decir, la diferencia entre el programa de necesidades y el programa arquitectónico va a ser que el programa de necesidades parte de la solicitud de la persona con la que estamos trabajando o la que nos contrató para hacer un proyecto, deriva de esta plática de lo que el usuario, de lo que el habitante que quiere esta casa o proyecto va a necesitar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es que un programa de necesidades se nutre de un listado de espacios que nos va a dar la persona que nos contrata o con la persona con la que vamos a trabajar para hacer el diseño. Entonces, se le van a hacer una serie de preguntas que van a derivar en un listado de espacios que nosotros vamos a considerar. Y este es un elemento muy interesante porque es justamente la división o la pelea entre lo que el usuario, entre lo que el habitante necesita y lo que quiere. Pareciera que son las dos cosas iguales, pero el problema es que la persona que está contratando, con la persona con la que vamos a trabajar en la conformación del diseño, por ejemplo, de su vivienda, es una persona que viene con un montón de elementos de deseo, ¿no? que quiere para su casa. Sin embargo, esto puede o no ser real. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo alguna vez entrevisté a una familia que iba a hacer su casa. Y entonces al preguntarle qué espacios necesitaba, pues pidieron cuatro recámaras, tres para la familia, una para una visita. Pidieron que hubiera un cuarto de dibujo para la hija que estudiaba artes plásticas en ese entonces y un cuarto adicional para el hijo que tocaba la batería y que necesitaba un cuarto acústicamente protegido. La señora pedía un cuarto de lavado y planchado para que pudiera ella trabajar a gusto y el señor pedía un estudio para poder realizar sus trabajos de diseño y de lo que estudiaba. Cuando vimos el presupuesto, en realidad no podíamos hacer la cantidad de cuartos y el espacio no daba para hacer la cantidad de espacios que estos usuarios solicitaban. Es por eso que
el listado de necesidades, nosotros vamos a registrar un montón de cosas que ellos nos vayan diciendo, pero no va a implicar necesariamente que este listado sea el que se respete a cabalidad. Entonces, ¿cómo se hace un listado? Pues se hace un listado como cualquier lista, se enumeran los espacios que quieren, cuántas recámaras, cocina, comedor, sala, cuarto de lavado, jardín, cochera, y hacemos todo un recuento. Una vez que tenemos ese listado, lo que vamos a hacer es anotar las cosas claves que la familia nos está diciendo. Por ejemplo, si la señora nos dice, a mí me encantan las terrazas, podríamos estar considerando dentro del diseño una generación de distintas terrazas para que la señora esté a gusto con su proyecto. Si nos dice alguna persona, tenemos comidas familiares bastante grandes, quizás podríamos considerar un área para que el comedor o el comedor sea un lugar donde quepan muchas personas para utilizar este espacio. Es decir, el programa de necesidades toma en cuenta los espacios que está pidiendo el cliente y las consideraciones que debemos de tomar sobre lo que nos está diciendo. Si nos está diciendo y nuestra investigación determina que la zona donde se está haciendo el proyecto es una zona insegura, trabajaremos mucho para que el proyecto de la casa sea seguro y no dé hacia afuera y no sea fácil que la gente se pueda brincar para robar o entrar para robar, etcétera, etcétera. Entonces, cerremos este punto acá. El programa de necesidades va a ser un listado de los espacios más un listado de palabras o de elementos claves que tomaremos para nuestro diseño. Es nuestro primer paso para tenerlo nosotros como el primer paso de diseño que tendremos que hacer sin haber utilizado ni hecho ningún rayón, ningún croquis, ningún tipo de cuestión de diseño, solamente apuntar esto. Un listado de necesidades de lo que quiere la persona con la que estamos trabajando y dos palabras que nos den la posibilidad de entender las cosas que le interesan sobre esa casa, ¿vale? Espero haya quedado bien comprendido. Ahora, la segunda parte tiene que ver con el programa arquitectónico. Un programa arquitectónico es donde yo ya hice un análisis de áreas y de espacios que pueden ser viables para que la familia tenga y entonces sería un primer paso donde yo voy a empezar a vaciar toda la investigación que ya hice desde la historia hasta el programa de necesidades y voy a empezar, bueno, ya tengo las medidas del terreno, evidentemente, y entonces comienzo a hacer una prefiguración mucho más aterrizada que lo que es un programa de necesidades. Vamos a ver un ejemplo, tengo aquí un Excel que nos va a ayudar a eso. Aquí tenemos nuestro programa arquitectónico y como ven lo voy a acercar un poco y vamos platicando de este en este sentido. Es decir, lo primero que vamos a tener, bueno, cabe decir que este es un programa arquitectónico básico. Es decir, en un programa arquitectónico podemos llegar hasta la profundidad que el usuario quiera, que el proyectista o el arquitecto quiera darle. En este caso yo estoy haciendo un programa arquitectónico sencillo que me va a ayudar mucho a entender lo que está buscando la persona con la que estoy trabajando el diseño. Y no es más que una serie de un listado que va mucho más estacionado a lo que necesito. Ustedes ven aquí tenemos número, espacio, subespacio, actividad, usuarios, mobiliario. Vamos haciéndolo más real para que lo vayamos entendiendo. Este archivo se los voy a dejar para que ustedes lo puedan descargar y con él generar un programa arquitectónico que esté basado a estos elementos y que les permita entender mucho mejor el proyecto. Entonces, el número colocamos 01 para que sea el número consecutivo de lo que vamos a ir trabajando. Vamos ahora, aquí en la parte del área, se refiere a qué espacio voy a poner. Vamos a empezar con el espacio público para comenzar a trabajarlo. El primer espacio, bueno, aquí es 1, entonces aquí sería 1.1 para empezar a trabajarlo. El primer espacio que va a tener es una sala. Supongamos que ya platicamos con la persona, y en realidad ella quiere una sala para ver la tele. Recuerden que hay distintas salas, por ejemplo, hay una sala de convivencia donde la gente solamente tiene sillones o sillas cómodas donde se sienta solamente a trabajar, a
a departir, a convivir, a juntarse. Existe otro tipo de sala que sirve para los dos fines, pero que tiene en base o que los muebles están orientados hacia una televisión. ¿Por qué? Porque pues a veces la reunión de una familia puede ser al ver una película, un programa, un partido deportivo, etcétera. Entonces aquí le voy a poner yo sala, le voy a poner TV para que se entienda. ¿Qué subespacio necesito? Bueno, aquí sería importante entender que los subespacios son aquellos espacios que están contenidos dentro del espacio que estamos platicando, pero que son mucho más pequeños. En este caso no habrá un subespacio porque no vamos a tener más que la sala. Entonces aquí voy a poner la nomenclatura NA, que significa no aplica, ¿no? Aquí está la actividad. ¿Qué voy a hacer de actividad? Bueno, pues ver la tele y convivir. Esas básicamente son lo que me dijo la familia, suponiendo que ya está. Usuarios. Entonces, aquí a partir de la entrevista que vamos a hacer del programa de necesidades, vamos a saber cuánta gente ve la tele con un cuestionario donde nosotros le vamos a decir, oye, ¿cuánta gente se junta en tu sala? Supongamos que solamente se junta la familia y es una familia de 4 personas, entonces voy a poner 4. En el mobiliario voy a empezar a colocar lo que debo de tener, ¿no? Evidentemente va a ser sillones, a lo mejor puede ser una sala completa y un mueble de tele. Ahorita lo voy a dejar así en este momento. Bueno, lo voy a aumentar aquí para que me dé posibilidades de combinar. Bueno, ahorita lo hago al final. Pero la idea es que es una sala completa de tele, ¿no? Luego, el equipo que necesito, bueno, evidentemente, bueno, le voy a poner sala completa y televisión, ¿no? Y mueble de tele. ¿Qué equipo necesito? Aquí es el equipo que normalmente ocuparía un espacio dentro del espacio de la sala. Por ejemplo, si yo voy a tener la tele empotrada, pues en realidad no es un equipo, pero si yo voy a tener un componente de sonido estos de fiesta mexicana con bocinas enormes de 20,000 watts de potencia, entonces sí tendré que registrarlo. En este caso no voy a tener nada más que la tele quizás empotrada, un mini componente, entonces aquí en equipo le vamos a poner pantalla, ¿no? A menos que la familia pudiera decir, no sabes que tengo una pantalla de 200 pulgadas que me encanta, bueno, entonces sí tendremos que ponerlo. Y aquí en metros cuadrados comenzaremos nosotros a hacer el primer análisis espacial que requerimos. No tiene que ser el final, pero sí nos va a dar una idea de cómo son las salas y cómo son los espacios y cuánta área vamos a ocupar. Por ejemplo, yo tengo la idea de que sé que una sala debe de ser en un espacio rectangular y que debe de tener un buen espacio para que quepa una sala completa. Un love seat mide un 80 de ancho, por ejemplo, ¿no? 1,20 de ancho, perdón, y un sillón completo mide un 80 de ancho. Entonces estamos hablando de que a lo mejor 4 por 4 metros, una sala de 4 por 4 nos estará haciendo un buen espacio. Entonces voy a poner 16 metros cuadrados. A partir de yo en mi cabeza o de estudiarlo, hice una suposición de mi espacio, donde va a caber una sala completa y un mueble de tele, que es lo que tenemos nosotros aquí en nuestro mobiliario. La pantalla evidentemente va adosada o va fijada a la pared, entonces no va a ocupar un espacio. Ya tengo entonces aquí los 16 metros cuadrados y comienzo. Necesito ventilación natural o artificial. Evidentemente la ventilación va a ser el circular del aire y en una casa habitación lo deseable es que solo tengamos ventilación natural, aunque va a depender del espacio donde lo hagamos. Por ejemplo, si es un lugar caluroso como Acapulco o un lugar como Chiapas donde hay muchísima humedad y calor, pues quizás necesite los dos. En este momento, como estamos suponiendo que es una ventilación en la casa, pues le pondremos una X de que necesita la ventilación natural, pero la artificial no la requiere, ¿vale? Ahora vamos con la iluminación. Evidentemente aquí sí requeriremos ventilación natural y iluminación natural y iluminación artificial. Artificial se refiere evidentemente a los focos, ¿no? A las luminarias, y natural se refiere a que haya ventanales, aunque pueden ser que no sean muy grandes, pero sí que haya una iluminación real. Recuerden que todas las casas, como principio,
sobre todo en la manera en cómo se diseña hoy en día, tienen que tener iluminación natural por fuerza. Y bueno, artificial también, ¿no? Ahora, nos pide este programa que si yo requiero una acústica especial. En realidad no la requiero, ¿no? No la requiero, a menos que fuera un cine en casa, por ejemplo, que sí requeriría quizás no iluminación natural, ¿no? Quizás una acústica especial, o si tengo una sala de grabaciones, etcétera, etcétera, a veces da. Y aquí está la orientación, es decir, hacia dónde debe de estar la ventana orientada para que sea un lugar agradable. Nosotros sabemos que las orientaciones mejores son norte o sur, preferentemente, porque el norte tiene una muy buena iluminación y el sur siempre tiene calor. Calor pero no sol directo. Entonces norte o sur serían los espacios mejores. ¿Y con qué espacio se relaciona? Pues quizás con el comedor, quizás con la cocina. Vamos a ponerle con el comedor, que sería en una casa habitación lo que casi siempre está al lado. Y entonces yo ya tengo, si ustedes se fijan, el primer espacio acomodado. Yo ya tengo unos metros cuadrados, ya tengo para cuántos usuarios es, ya tengo el mobiliario que voy a tener, la ventilación si va a ser natural, la iluminación de qué tipo es, hacia dónde la voy a orientar y hacia dónde tiene que estar cercana en su distribución. Y esto me va a ir empezando a ayudar a que nosotros podamos colocar y hacer nuestra zonificación y que sea un lugar que nos sirva bien. Nos faltaría uno aquí que me está faltando, que es el concerniente a niveles de privacidad. Ese es muy importante, nivel de privacidad. Es muy importante porque este nivel de privacidad nos va a permitir conocer el nivel de privacidad del área y entonces dónde tiene que estar ubicado. En este caso le voy a poner público porque en realidad la sala no requiere que sea tan privada por sus características de uso, ¿no? Requiere que más bien esté en un lugar que le permita al espacio poder articularse y que sirva aquí, ¿no? Entonces ya lo tengo y así voy a hacerle con cada uno de los listados, ¿no? El 1.2 sería el comedor, ¿no? El comedor necesita un subespacio, no lo creo, ¿no? Puede que no necesite, a menos que la familia diga, bueno, en el comedor quiero un pequeño cuarto, un closet de chamarras al acceso, lo que sea, ¿no? Actividad, pues básicamente será comer, ¿no? Será comer. Aunque ahí sí las personas te pueden decir, bueno, yo hago una junta, me gusta hacerla en el comedor, etcétera, etcétera, pero normalmente serán. ¿Cuántos comen? Y entonces te dirá, ya a partir del listado de necesidades, del programa de necesidades, ¿sabes qué? Siempre somos las familias, somos 4 personas, pero casi siempre vienen a comer mi tía y mi prima. Órale, son 6 personas. Entonces, las voy a ir anotando aquí. El mobiliario que necesito, pues evidentemente es un comedor para 6 personas, ¿no? Y quizás un mueble, ¿no? Un mueble, una vitrina, un trinchador, lo que ustedes quieran decir, ¿no? ¿Qué equipo necesito? Pues en realidad no requiero ningún equipo, ¿no? Porque son espacios que no requieren más que el comedor. Y entonces comienzo a ver qué área necesito. Bueno, con esto tengo que hacer un ejercicio de relación para ver que un comedor pues requiere a lo mejor quizás de 3 metros de ancho y los mismos 4 que teníamos considerados en la sala, alrededor de 12 metros cuadrados será un buen espacio. Recuerden que eso lo tienen que hacer ustedes, puede ser en AutoCAD, puede ser en un croquis a mano, pero sí tienen que hacerlo ustedes. Aquí no lo hago por la falta de tiempo, evidentemente, solamente lo estoy suponiendo, pero eso nos va a permitir tener una idea de cómo vamos avanzando. Por último, ventilación natural, pues evidentemente requerimos ventilación natural, iluminación y natural y artificial. En acústica otra vez volvemos a no requerir absolutamente nada. Orientación pudiera ser igual que la sala norte-sur. El espacio con el que se relaciona de inmediato es con la cocina, ¿no? Puede ser con la sala, pero con la cocina debe estar íntimamente ligado para que se puedan dar la llevada y traída de alimentos. Y por último, ¿qué es su nivel de privacidad? Pues también estamos hablando de público. Y entonces yo comienzo a generar este listado que me va a ayudar
a tener todos los elementos que yo necesito para brincar a una zonificación. Es decir, una vez que yo tenga todo esto, miren, vamos a hacer aquí uno adicional para verlo cómo nos queda nuestra relación y entender de qué manera nos va a servir aquí. 2. Espacio privado. ¿Va? Voy a poner 2.1 y ahora vamos a poner aquí recámara principal para hacer un ejercicio de este y que queda claro. Subespacio, bueno, aquí sí voy a tener un subespacio. Quizás la persona me pidió que en su espacio, en su recámara principal hubiera un vestidor y baño, por ejemplo. Entonces, un subespacio sería vestidor y baño, ¿no? Y entonces ya tengo otra área. Actividad, bueno, pues dormir, baño y vestirse, ¿no? Básicamente. Sabemos que hay muchísimas actividades dentro de un dormitorio, pero bueno, no la vamos a enlistar más que las necesarias para entender el espacio. ¿Cuántas personas van a habitar una recámara principal? Pues evidentemente lo más seguro es que sean 2 personas, ¿no? La pareja o los esposos, o pudiera ser incluso una persona, pero eso se los da su entrevista previa. ¿Qué mobiliario? Pues necesito una cama, ¿no? Necesito unos burós, ¿no? Necesito un tocador, quizás. Puede ser que necesite, evidentemente, tocador, el vestidor y el baño, ¿no? El equipo quizás tengamos una tele, ¿no? Una pantalla, es decir, quizás algunas cosas de este tipo, ¿no? Y ahora empezaremos con los metros cuadrados. ¿Cuánto será una buena recámara? Sabemos que una recámara básica tiene que tener mínimo de medidas como 270 por 230, eso es lo mínimo. Pero evidentemente no vamos a hacer eso porque sería una recámara absurda y chiquitita. Puede ser de 4x4, ¿no? 4x4, 16 metros, más un bañito que tenga sus 4 metros de ancho, igual que el dormitorio, y unos 50, ¿no? 4 por unos 50, 6, más los 16 metros, más un vestidor digno que sea de como de 4 por 2 metros, supongamos, para que haya espacio para el vestidor. 2 por 4, 8, y le sumamos los 8 metros cuadrados y tenemos 30 metros cuadrados. Entonces yo ya puedo poner 30 metros cuadrados aproximados de mi área. Ventilación, pues evidentemente si estamos hablando del distrito de la Ciudad de México, perdón, pues seguiremos con la misma dinámica, solo ventilación natural, iluminación evidentemente artificial y natural, porque tendremos luminaria y también deberemos de tener ventanales que den una buena vista. La acústica evidentemente no es necesaria otra vez. La orientación, lo deseable es que una habitación esté hacia el sur, quizás pudiera estar en un punto hacia el oriente, donde dé el sol de la mañana, pero preferentemente ahí, ¿no? Y espacios con los que se relaciona, pues evidentemente no tiene que relacionarse con ningún espacio, pues estamos hablando de que es un lugar privado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y tiene un baño propio, entonces normalmente podría ser con el baño, si es que la recámara no tuviera baño, pero en este caso no lo necesitamos, quizás con las otras recámaras, ¿no? Quizás, o otras recámaras, o con la circulación, ¿no? Pero ya tenemos la identificación de que es un elemento privado. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede estar cerca de la sala y el comedor, porque eso y negaría lo que vamos a tener. Y entonces vamos a ir generando esto que al final nos va a dejar la posibilidad de nosotros entendamos cómo es un programa arquitectónico y podamos comenzar a diseñar. Ahora, cuando ustedes completen totalmente su programa arquitectónico del elemento que sea, es decir, de lo que estén trabajando, ahorita la excusa fue una casa, vamos a comenzar con la parte de la zonificación, que la zonificación no es más que el resultado de todo lo que vamos a tener en el programa arquitectónico, más las cosas que se nos pidieron
en el programa de necesidades, ¿ok? Pero yo ya tengo metros cuadrados, ya tengo niveles de privacidad, ya tengo hacia dónde lo voy a orientar, qué tamaño va a tener, con qué otro espacio se relaciona, si le tengo que poner ventanas o no. Y eso me va a ir llevando hacia la definición de un proyecto mucho más sencillo, pero que sí tome en cuenta lo que se nos pidió y lo que debe de ser, que son las dos cosas más importantes. Claro que se nos pidieron una caballeriza y 3 albercas con tobogán y eso no cabe en la casa, pues evidentemente eso no se va a poner. Pero vamos a poner lo mejor y los espacios más adecuados para que esa casa funcione adecuadamente. ¿Ok? Entonces vamos con la zonificación. Una vez que ya tenemos todo esto, nos vamos a ir a la zonificación. La zonificación surge en los años 40 y va a ser un lugar, pues digamos, va a ser un elemento muy famoso porque antes de eso teníamos lo conocido como partido arquitectónico. Sin embargo, el partido arquitectónico a veces nos limitaba en ciertos sentidos y la zonificación nos da una amplitud de diseño. Vamos a verlo muy rápido. Bueno, aquí está. Les leo: técnica urbanística utilizada entre los años 40 y 60, que consiste en la división y organización racional del espacio en zonas o áreas homogéneas desde el punto de vista interno del edificio o interno del terreno. La zonificación en la arquitectura es la distribución de las áreas afines en su uso a las condiciones espaciales que ofrece el terreno o el espacio donde se colocarán. Una condición de la zonificación es que todas las áreas se proyectan con medidas y áreas sobre el terreno. La zonificación debe plantearse a partir de las condiciones que ofrece el terreno y de las características de uso y medio ambiente que requieren los espacios proyectados, que es justo lo que yo les estoy explicando ahorita, de que el programa arquitectónica nos va a dar estas áreas y nos va a dar las características de uso y medio ambiente que requieren los espacios. Por ejemplo, este falanisterio que tenemos aquí, ¿no? Que aquí ya está terminado de construir. Bueno, pues esta es más o menos una zonificación o idea de esto. Me voy a brincar un poquito esto porque la zonificación tiene más que ver con otra cosa. Aquí está parte de la zonificación. La zonificación son manchones de pintura que tienen un área específica donde van a colocarse las cosas. Yo puedo complementarla poniendo el listado del proyecto arquitectónico que ya definí con los espacios y luego refiriéndolos a dónde se van a encontrar en cada uno. De esta manera yo voy a ir haciendo que se comprenda mejor para mí y con quien estoy trabajando, para que se comprenda dónde van a estar estructuradas las partes, pero garantizando que caben en el proyecto, en el terreno donde estoy trabajando, que es la parte más importante, porque una vez que tengamos el programa arquitectónico bien adecuado, sabremos cuánto miden esos espacios y si necesitamos irnos a 2, 3 niveles o cabe todo en un nivel o se reparte bien, etcétera, etcétera. Entonces aquí les muestro algunas zonificaciones. Ahorita voy a explicar esto, ¿no? Bueno, de una vez lo explicamos. Esto se refiere al eje rector. Si ustedes se fijan, tenemos un eje rector en casi todos los proyectos que les estoy mostrando. Por ejemplo, en este caso, el eje rector lo va a decidir el norte, bueno, la orientación solar. Si ustedes se fijan, el terreno tiene una forma no regular y al yo colocar un eje principal, que es el eje del terreno, perdón, de dónde da vuelta el sol, de cómo da vuelta el sol, de esa manera estamos tomando nuestro eje rector. Si ustedes lo ven aquí, están haciendo lo mismo. Nororiente y suroriente se está colocando para que todo vaya configurado en esta manera. Esta es otra manera de ubicar los ejes rectores. Aquí se toman de una esquina del terreno a otra esquina del terreno y así se comienza a emplazar los manchones de pintura para comenzar a colocar una zonificación. Aquí lo tengo otra vez. Es una definición muy sencilla, solamente estoy cruzando todo el terreno y ese va a ser mi eje rector. Es decir, los lugares donde va a estar emplazados mis edificios van a ir de acuerdo a eso, ¿no? En este caso es a los vientos dominantes, que aquí se puede ver la simbología, pero si se fijan, ya tiene las áreas deseables y lo negro
va a ser, bueno, aquí tenemos la zona de estacionamiento y tenemos que definir las circulaciones entre ellos. O se puede hacer de esta manera, donde tengo ya un emplazamiento con pedacitos de papel cortados al tamaño que requiero de mi zonificación y del área que me dio el proyecto el programa arquitectónico, y ya puedo comenzar a emplazar, ¿no? De distintas maneras para poder adecuarlo como se debe. Ahí está, un poco más estacionado, donde tomo los vientos dominantes como eje rector. Si se fijan, el terreno es un terreno semicircular, y entonces yo voy a generar espacios arquitectónicos ortogonales a partir de un eje dado para conseguir las mejores orientaciones para mi proyecto. Aquí está otra vez, como ven, va intrínsecamente estrecho la relación de la zonificación con con la orientación de los espacios. En este caso, una vez más, tenemos los vientos dominantes que van a definir dos volúmenes que se intersectan por esta parte azul, ¿no? Pero donde yo ya tengo mi zonificación de los espacios que quiero. Y esto me va a ir acercando definitivamente a lo que yo necesito o quiero del proyecto. Una vez más, tenemos manchones de pintura y la zonificación o las zonas que yo estoy trabajando para entender hacia dónde vienen los vientos dominantes y cómo voy a empezar a planear mis ejes rectores. Aquí una vez más, que aquí está un poco más, no está del todo definido, pero bueno, está acercando a lo que quiero, ¿no? Una vez más comienzo a trabajar aquí con el exterior, áreas verdes, y empiezo los servicios, etcétera, etcétera, los vientos dominantes, para yo entender cómo voy a trabajar y cómo voy a empezar a emplazar el proyecto, ¿no? Uno más para que lo vean y lo comprendan. Aquí está una zonificación donde dentro del terreno comienzo a emplazar mis áreas para que sean adecuadas para una zonificación. Una vez más pero aquí tenemos justamente lo que no debemos de hacer, compañeros. Y ahorita voy a ir hacia eso. Está bien, aquí tenemos otra vez, ya tenemos una forma mucho más cercana. Esto no se debe de hacer, debe ser un manchón de pintura que todavía no nos dé el diseño, sino que nos acerque. Y viene esta parte que es la peor que pueden hacer, que muchos la hacen lamentablemente, que es el momento donde yo comienzo a poner puertas, ventanas, muros, y luego hago unos manchones de pintura para definir dónde están los espacios. Esto definitivamente es un error, no se debe de hacer. Es decir, la zonificación, como recordarán, es un manchón de pintura. ¿Tiene las áreas? Sí. ¿Tiene los espacios definidos? Sí. Pero yo todavía no decido, como aquí en este caso, dónde está la puerta de esto, dónde está la columna, ya tengo los pasillos, ya tengo el acceso, ya tengo las columnas, ya tengo estos muros. Esto no se debe de hacer. Uno debe de ir y recurrir, acuérdense, a los manchones de pintura que nos van a ir dando. Aquí tengo, por ejemplo, este es muy bueno, ¿no? Donde ya tenemos el área de cada espacio que voy a tener, edificio 1 y edificio 2, las áreas que tengo, la zona de ruido, la zona silenciosa, el elemento que los identifica. Este es muy bueno, también, porque ya nos está acercando a cómo va a ser el emplazamiento, pero si se fijan no tiene puertas, ventanas, muros y demás, ¿no? Bueno, entonces esta sería la idea para llegar a estos primeros pasos de diseño que van a ser sumamente importantes para generar un proyecto. Muchas veces, con el afán de empezar a trabajar lo más rápido que se pueda en el AutoCAD, ustedes, todos lo hemos hecho, abrimos el AutoCAD y ya no nos importan espacios, áreas, análisis de espacios, orientaciones y nada. Y como ven, el programa arquitectónico nos da esa certeza. Sí, espero que se haya entendido, porque es muy importante que ustedes entiendan estos 3 pasos que vamos a tener en la proyectación de un elemento o de un objeto arquitectónico. El listado de necesidades, que va a ser el espacio que nos va a permitir entender lo que el cliente quiere, entender lo que la persona con la que estás diseñando quiere, los espacios que le son importantes y los elementos claves que él quiere dentro de su casa. Como número 2 tendremos el programa arquitectónico, que va a estacionar todos esos espacios y que nos va a decir qué se puede y qué no se puede.
Va a tener las áreas, va a tener la orientación, va a tener su nivel de privacidad, sabremos hacia dónde se debe orientar, sabemos qué espacios lo contienen, qué mobiliario tiene, cuántas personas lo usarán de manera constante, y eso nos va a dar toda la certeza para ir al paso 3, que es la manera en la que yo empiezo a dibujar ya dentro del terreno con esas medidas todos mis elementos con manchones de colores, de dónde voy a organizarlos para que cumplan con estos requerimientos, para que estén orientados hacia dónde deben estar, para que tengan los niveles de privacidad adecuados y para que tengan las áreas adecuadas para que quepan todas las cosas que se requieren. Y una vez teniendo esto, sí podremos brincar a proyectar ya cosas a partir de esto. Lo siguiente que sigue para estas clases de proyectos será la parte de un enfoque o una conceptualización que veremos en clases adelante, para que les sirvan a ustedes como fase o como base de un cimiento real para diseñar adecuadamente los espacios. ¿Ok? Espero les haya quedado muy clara esta clase, ¿no? Espero que haya sido claro. Les dejo el programa arquitectónico aquí en los comentarios para que lo puedan descargar y lo tengan y les sirva como una base para hacer su programa arquitectónico. Y bueno, espero que estén muy bien, cuídense mucho y cualquier cosa andamos por aquí. Hasta luego.